Hola, chiquillas, Rosita. Hoy día vamos a revisar la solemne primero que tuvimos la semana pasada y después vamos a terminar de ver toda la información que tiene que ver con el adulto mayor, ¿ya? Acá tenemos la solemne con las respuestas. Ay, ¿qué hice? Entonces, tengo abriendo pantalla. En el punto que decía, las preguntas de desarrollo, nombre y explique tres factores que condicionan el valor nutritivo de los alimentos. Encontramos la cocción de los alimentos, la biodisponibilidad ya de los mismos, las interacciones entre cada uno de los nutrientes que pueden bloquear o frenar la absorción de otro, y también la interacción fármaco-nutriente se encuentra ahí documentada, que puede disminuir la absorción de algún nutriente específico, ¿ya? Y esa pregunta yo creo que la he puesto en más de una solemne, entonces ya se la deberían saber. Después completar el cuadro, RDA, ingesta dietética recomendada, IR, ingesta recomendada, IDR, ingesta diaria recomendada, DRI, ingesta dietética de referencia, EAR, requerimiento medio estimado, AI, ingesta adecuada, UL, nivel superior de ingesta tolerable. Cuando decía completar el cuadro según sea hipo, hiper o normo, ¿ya? En las proteínas, ¿cierto? Cuando era de 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso, hablábamos que era normo. Entonces el primer paciente, que era Andrea, que tenía 0,7, era hipoproteica, pero solamente hay que poner hipo nomás. Era necesario poner hipo, o algunos pusieron también hipoproteica, en los dos casos también. Cuando rosa, que es 1,2, ahí es hiper, ¿ya? Después, en las hidratos de carbono, el hidrato de carbono entre 3 y 5, ¿cierto? Era normal, normoglucídico. O sea, el paciente que tenía Andrea, que tenía 2,9, era hipoglucídico, y 4,5 era normoglucídico. Para el caso de los lípidos, también lo estimado era entre 0,8 a 1, ¿ya? Gramos por kilogramo de peso. Entonces, el paciente que tiene 1,3 es hiper, y el que tiene 0,75 es hipo, ¿ya? En el paciente, respecto al peso a considerar, en todas las opciones, el paciente obeso con ecuación Harris y Benedict es peso ajustado, paciente desnutrido con la fórmula Mifflin, peso real, el paciente con estado nutricional normal con fórmula FAOMS 2004, peso real. El paciente que tiene en FAOMS 85, sobrepeso, también peso real. Para la fórmula, ya que el diagnóstico nutricional tenía 3 puntos. Y en el diagnóstico nutricional pedían paciente adulto, sexo masculino, sobrepeso según IMC, con obesidad abdominal. Todo eso tenía el puntaje total, que eran 4 puntos. Después, donde decía calcula el peso máximo, peso mínimo, peso ideal y peso ajustado, y hay que poner la fórmula con la cual lo hicieron, y el peso mínimo daba 56, era talla al cuadrado por 18,5, paso máximo aceptable, talla al cuadrado por 24,9, y el resultado era 75, algunos les dieron 75,5, ya algo así, entonces algunos redondearon y otros pusieron el número exacto, ya, pero como yo veía la fórmula, entonces ahí veía cómo lo habían hecho. El peso ideal, la talla al cuadrado por 22, daba 77, y el peso ajustado, el peso real menos peso ideal por 0,25, más el peso ideal que daba 71. Me parece que en este punto a usted, Rosita, le faltó hacer uno, creo. Usted puede En haber el sido, caso clínico, sí, le faltó, parece que el peso mínimo. sí me faltó el paso mínimo, pero es que no lo vi. Esto fue lo único Sí lo malo hice que todo, tuvo. De todo el pero resto, de los 24 puntos, creo que fue el único que tuvo 2 puntos menos, porque eso valía 1 y 1, me parece. si no tenía como 18 puntos parece. Pero era porque yo sabía que tenía eso menos, el peso mínimo. Después, en el cálculo de requerimiento, podía ser con Mifflin, que era 1721, por el factor de actividad, ya que era entre 1,2, 1,3, 1,4. FAOMS también daba 1813 por 1,4,
Y los que utilizaban factorial era también con el peso real por 25, porque era sobrepeso solamente, no era obeso. Eso daba 2050 calorías al día. Después, dentro de los micronutrientes, la BCT idealmente 1 gramo para el paciente por kilogramo de peso. Entonces, si tenía 1 gramo de proteína, era 82, eso era 328 calorías, era un 15% de la BCT. De hidrato de carbono, un 55%, 307 gramos y 1230 calorías. Y lípidos, un 30%, 75 gramos y 670 calorías. O sea, ahí, en base a lo que les había dado de calorías total, una distribución aproximadamente así, ¿ya? Después, para el requerimiento de fibra, 14 gramos por 1000 calorías, una regla de 3, y a los que les daba 2000 calorías, aproximadamente 28 gramos. El cálculo de agua era 1 cc por caloría, ¿ya? Después, en el punto de cuáles eran los factores modificables, no modificables, condicionantes, los no modificables pusieron genética, edad, sexo, ¿ya? Dentro de los modificables, sedentarismo, obesidad, ¿ya? Y dentro de los condicionantes también triglicéridos, de algún tipo grado de dislipidemia, y también podía ser obesidad, sedentarismo, ¿ya? Eso era el desarrollo, ¿ya? Algo me escribió la Dani. Dame un segundito, a ver. Dice que se va a poder conectar en el segundo bloque la Dani. Espera poder conectarse en el segundo bloque. Vamos a compartir. No tengo pizarra para escribir. A ver, puse compartir la pantalla. A ver, voy a compartir pizarra para que quede guardado lo que vamos a hablar del momento. Entonces, el texto. La solemne 3, la próxima clase subsiguiente. Ya, entonces, para el día, el 3 y el 10, y el otro es el 17. El 17 de julio, 3 de julio y el 10 de julio. No sé, para este día sería la solemne, el 17 de julio, la próxima clase, el 3 de julio, va a ser la tarea del video, y para la clase subsiguiente, que es el 10 de julio, control. ¿Ya, Rosita? Pero es que tengo una duda. El 3 de julio el video, pero se supone que la otra semana no tenemos como esta semana que dijeron de descanso. Podría ser para el 5, que es como el domingo, después. ¿Cómo es ¿Ya? eso? O el 6, ahí que queda más como, esa semana ya es trabajólica. Como que en el fondo el lunes, después del viernes de esa semana libre. Ya, y el 10 de julio tenemos control de lo que vimos el viernes pasado y lo de hoy. Vamos a ver hoy día, sí. Ya. Eso lo podríamos sacar una foto, acordarnos, ya. No sé si después lo abro, no sé si queda guardado, no me acuerdo. Pero igual se lo voy a mandar por un correo, ¿ya? O sea, nos quedaría básicamente esta clase solamente, porque después ya la solemne y nada más, ¿ya?
Y esa clase, además del control, vamos a ver algo de materia también, pero algo que nos queda muy cortito para ver los últimos 2 bloques. El control va a ser un bloque y los otros 2 bloques más clase. Y eso es lo que quedaría final. Ahora sí vamos a compartir pantalla. Entonces, la semana pasada llegamos hasta aquí, que habla de cambios en los sentidos, ¿ya? Entonces, voy a abrigar que tengo frío. Dijimos que en el adulto mayor, hasta el momento, ¿qué cambios mencionamos, Rosita? La semana pasada. Cambios a nivel de qué sistema. Habíamos mencionado algunos de, por ejemplo, esto, la masa muscular, creo que mencionamos, que disminuía. Sistema cardiovascular, si no me equivoco, Sí. parece. A ver. Que hay un aumento, parece que era algo de como de la presión arterial, parece, algo así era. Ya, cambio Entonces habían cambios. Más predisposición a presión arterial, una cosa así. Porque hay más como rigidez, entre comillas. Ya, sí. Entonces, ¿cierto? En resumen, dijimos que había cambios en el sistema muscular, ya pérdida de masa muscular, disminución de la fuerza, que lo vamos a explicar más adelante, ya sarcopenia también, bien, en el sistema cardiovascular, ¿cierto? El paciente se hacía más propenso a desarrollar hipertensión arterial porque las arterias se volvían más rígidas, a su vez la disminución de las células musculares, ¿cierto? Hacía que también aumentaban las fibras colágenas y finalmente esto desencadenaba un engrosamiento de la pared, ¿ya? Y por lo tanto, si se engruesan, ¿cierto?, las paredes de las arterias, se va a reducir el espacio interno que es el lumen, ¿ya? Después teníamos cambios también en el sistema renal. ¿Qué cambios habían? ¿Cierto? Pérdida de la funcionalidad del parénquima renal, 10% por cada década después de los 40 años. También hay un adelgazamiento de la corteza renal, una disminución de los glomérulos funcionales, eso también provocaba una disminución de la velocidad de filtración glomerular, por lo tanto también disminuye la proporción en la función del riñón de concentrar la orina, ¿ya? También disminuía la hidroxilación de la vitamina D, por lo tanto eso también desencadenaba una disminución en la absorción del calcio, ¿ya? Hasta ahí quedamos. La Rosa se acordaba de casi dentro de los cambios en los sentidos, vamos a encontrar que hay reducción del enfoque, ya que eso es la presbicia, ya que cuando nosotros leemos de cerca, ya también el cristalino se vuelve más opaco, ya que es la catarata. También hay una pérdida progresiva de la audición, ya cambio en el gusto y en el olfato, pero en base a eso los estudios son controversiales, ya. De la visión ocurre una disminución al distinguir los colores, disminuyen los conos, ya las células bipolares y ganglionares de la retina. Vamos a ser entonces menos sensible a los colores de longitudes de onda corta, ¿ya? En el contraste, la capacidad de discriminar entre los grados de brillo también parece disminuir entre las personas de más de 60 años, ¿ya? La percepción de la profundidad también, hay una dificultad para determinar la distancia relativa y el relieve de los objetos. Y en base a la oscuridad hay una respuesta tardía ya de adaptación a la oscuridad, lo que limita la cantidad de luz que llega a la periferia. En el oído hay pérdida auditiva también conductiva, resultados de la disfunción del oído externo, del oído medio o ambos.
Los factores responsables de este tipo de pérdida puede ser cerumen impactado, perforación de la membrana del tímpano, suero, pus en el oído medio y también otoesclerosis. La pérdida también auditiva ocurre neurosensorial. Y esta hipoacusia ocurre cuando hay una disfunción en la conversión de las ondas en las señales eléctricas por el oído interno o la disfunción en la transmisión de los impulsos nerviosos al cerebro. También ocurre en este punto del oído que con las personas que han estado expuestas toda su vida a contaminación acústica, sin duda que también va a haber una pérdida auditiva no severa, yo diría que media, ¿ya? Porque tampoco es leve, ¿ya? Del gusto y del olfato, el número de papilas gustativas disminuye, no sé si disminuye el número de papilas gustativas, ¿cierto? La persona va a decir, esto no está dulce, esto no está salado, y eso me puede provocar, como algunos adultos mayores ocurren, que tienden a utilizar mayor cantidad de sal, mayor cantidad de azúcar, ¿ya? Reducción de las neuronas en el centro del sabor. Cambios también de los niveles de proteínas específicas receptoras, cambio de la elasticidad de la boca, de los labios, disminuye el flujo de saliva, también hay alteraciones en el moco nasal, también hay gingivitis, periodontitis, que tiene que ver con inflamaciones, ¿cierto?, de las encías. También ocurre mucho que los adultos mayores tienen prótesis dentales y también puede haber fisura de la lengua. Finalmente, se disminuye la sensibilidad del gusto, ya que antes lo que yo podía sentir en forma normal, con mis papilas gustativas, con mis neuronas en el centro de sabor, como disminuyen las papilas gustativas, tanto como las neuronas del centro de sabor, como también proteínas específicas, yo voy a disminuir mi sensibilidad del gusto para todos los sabores. Independientemente de la causa, los cambios relacionados con la edad, en la agudeza del gusto se cree que son pequeñas. Las papilas gustativas situadas en la parte delantera de la lengua son responsables del sabor dulce y salado, y estos gustos son los primeros en atrofiarse. En base al olfato, ya la investigación sobre la sensibilidad olfativa y el olor es contradictorio, pero la sensación parece disminuir como resultado de la edad, ya que hay una pérdida de fibra en el bulbo olfatorio, una pérdida del 75% entre 80 a 90 años. Es secundario también a enfermedades del sistema respiratorio. Hay una indicación temprana de los trastornos neurológicos, tales como Parkinson o enfermedad de Alzheimer. Cambios en los procesos metabólicos. También el metabolismo basal, o sea, la tasa metabólica basal, disminuye alrededor de un 1% a partir de los 30 años. Disminuye la actividad de la insulina, disminuye la termogénesis, disminuye la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento símil de la insulina, IGF-1, y esto también provoca que disminuye la masa magra y osa y aumente la masa grasa. También hay un déficit de DHEA y melatonina, que eso tiene que ver con los trastornos del sueño, ya que esto nos va a alterar los ritmos circadianos. La sarcopenia también, cierto que también nos lleva a la resistencia a la insulina. Si se fijan, algunos adultos mayores, cierto, refieren no tener sueño o dormir muy poco. Cambios en el sistema digestivo también ocurren, modificaciones en el aparato bucodental, disminución en el flujo salivar, disminución de la secreción ácida de las células parietales, de HCl, también puede haber hipocloridria gástrica que disminuye, ¿cierto?, mucha la cantidad de ácido clorhídrico secretado, y esto a su vez se asocia con la absorción de hierro, de calcio y de vitamina B12. Disminución del peristaltismo, ya, distensión abdominal, estreñimiento, disminución de la masa y el flujo hepático, la función pancreática exocrina se altera pero de forma moderada. También van a haber alteraciones, tales como disfagia, que son dificultad, ¿cierto?, para la deglución. También puede haber reflujo gastroesofágico, también puede haber dispepsia,
que son contracciones esofágicas, ¿cierto? Que van a presentar una menor velocidad y una menor duración. Desórdenes en la función colónica, sobrecrecimiento bacteriano, incontinencia fecal o también puede haber estreñimiento. También debido a las alteraciones en la absorción, secreción y motilidad del tracto gastrointestinal, puede haber mayor riesgo en el tracto superior, orofaringe y en el esófago, y regiones distales, por ejemplo, en el colon. Hay un retraso del vaciamiento gástrico, mayor sensibilidad al daño por AINES, que, es cierto, que son, por ejemplo, la aspirina es un AINES, un antiinflamatorio no esteroideo. También en la región anorrectal puede haber mayor distensibilidad, pérdida de la sensibilidad rectal y menor presión basal del esfínter anal interno. También hay una reducción en el número de neuronas del sistema nervioso entérico. El plexo submucoso también disminuye entre un 15 y un 20%, y el plexo mientérico también disminuye alrededor de un 40%, que son todos los tipos de las capas que encontramos, ¿cierto?, en el tracto gastrointestinal. En el colon hay una pérdida de la contractilidad, menor peristalsis, que es cierto que eso nos puede llevar al estreñimiento. En el esófago puede haber un engrosamiento de la capa muscular y fibrosis, eso genera menor movimiento, o sea, menor cinética. Reducción en la señal del calcio, entrada del calcio desde el medio extracelular, y liberación desde los depósitos intracelulares del calcio. Entonces, en resumen, encontramos acá dentro del sistema cardiovascular cambios morfológicos tales como aumenta la matriz colágena de la túnica media, pérdida de las fibras de elastina, engrosamiento del septum, hipertrofia cardíaca, disminución de los cardiomiocitos y aumento de la matriz extracelular. Estos cambios morfológicos van a desencadenar cambios funcionales tales como rigidez vascular, mayor disfunción del endotelio, volumen expulsivo conservado y mayor riesgo de arritmias. Dentro del sistema renal vamos a encontrar adelgazamiento de la corteza, esclerosis de las arterias glomerulares, engrosamiento de la membrana basal glomerular y también, por ejemplo, el menor volumen de filtración glomerular también y la menor capacidad del riñón para poder generar la orina. Menor capacidad para concentrar orina, menor niveles de renina, de aldosterona y también menor hidroxilación de la vitamina D que se asocia a la absorción del calcio. Dentro del sistema nervioso central encontramos menor masa cerebral, aumento del líquido cefalorraquídeo, mínima pérdida neuronal, pero existe y está focalizada, cambios no generalizados de arborización neuronal, menor focalización de la actividad neuronal, menor velocidad de procesamiento, disminución de la memoria de trabajo y menor destreza motora. Dentro del sistema muscular encontramos pérdida de la masa muscular, sarcopenia, infiltración de grasa, disminución de la fuerza, caídas y fragilidad. Dentro del metabolismo de la glucosa encontramos aumento de la grasa en el nivel del visceral, infiltración de grasa en los tejidos, menor masa de células beta pancreáticas, y como cambio funcional encontramos mayor producción de adipoquinas y factores inflamatorios, mayor resistencia a insulina, y esto va a generar que el paciente sea más propenso a desarrollar diabetes. Cambios funcionales. 5 sistemas, Rosita o Catherine, en los cuales hay cambios en el adulto mayor. No qué cambios, solo en qué sistema. Sistema renal, endocrino, sistema cardiovascular. Ya, renal, endocrino, cardiovascular. ¿Cuál más? Digestivo. Digestivo, bien. Cambios. Y neuronal. Ya, neuronal, bien. 3 cambios, Catherine, funcionales asociados al envejecimiento, lo que dijimos recién.
La Catherine está sin audio. Entonces los cambios funcionales, ¿cierto? Tienen relación directa ya con mayor fragilidad, ya mayor porcentaje que el paciente se pueda caer, ya menor memoria, más propenso a generar diabetes, ya menor función, ¿cierto?, del riñón, por ejemplo, para concentrar la orina, para hidroxilar la vitamina D. Ahí me escribió. Recién me escuchó. Pucha, oh, Catherine, ya. Pero hay más preguntas más adelante, ¿ya? ¿Qué otro cambio podríamos, me llega tarde la pregunta, ¿qué otro cambio funcional podríamos encontrar, Catherine, dentro de los que yo ya dije? Puede ser algo parecido o puede ser de otro sistema. Me dice que le llega tarde la pregunta, pero la esperamos. Esto no me escucha la Catherine. Ya, pero más adelante puede haber más preguntas, ¿ya? Pero en general son relacionados con lo que dijimos recién, cardiovascular, mayor rigidez en el renal, cambios, menor nivel en renina, aldosterona, para concentrar orina, hidroxilación de la vitamina D, en el nervioso central, menor destreza motora, menor memoria, menor velocidad de procesamiento, muscular, disminución de la fuerza, mayor posibilidad de caída, fragilidad, y en el metabolismo de la glucosa, mayor producción de adipoquinas y factores inflamatorios, mayor posibilidad de resistencia a insulina y de desarrollar diabetes. Órganos sensoriales también, sí, no lo mencionamos. En el aparato respiratorio también pueden existir. Envejecimiento. No hay en general una teoría que sea unificadora, ¿ya? Pero hablamos que puede ser base genética, estilo de vida, actividad física. Un estilo de vida sedentario, una ingesta inadecuada de los nutrientes, un exceso de peso corporal, lo cual nos va a llevar a un estado de inflamación crónica, ¿ya? Con las citoquinas inflamatorias, ¿cierto? Las interleuquinas, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol también, y en este caso la decadencia biológica va a ser más abrupta y de mayor magnitud. Afecta todos nuestros sistemas y tejidos en distinta velocidad y magnitud. En el envejecimiento, ¿cierto? Vamos a encontrar la reserva de tejido en cada uno de nuestros sistemas para poder conseguir vivir 80 o 90 años sin enfermedades. El ejercicio es un poderoso modificador del declive, incluso para la sarcopenia. La pérdida de masa muscular esquelética y la fuerza es inevitable por la edad, ¿ya? Pero puede ser agravada, o sea, puede ser una pérdida, ¿cierto? Como decía en la diapositiva anterior, en mayor velocidad y también mayor magnitud, ¿ya? Y va a depender de qué cosas, de la nutrición y la de enfermedades que el paciente puede desarrollar de base, ¿ya? Un estilo de vida sedentario, como nosotros lo dijimos ya, ¿cierto? Va a ser un factor de riesgo significativo, ¿ya? O sea, acá vamos a encontrar un efecto del estrés físico ya en la adaptación del tejido, ya donde vamos a encontrar acá que está el mantenimiento, ¿ya? La tolerancia que se incrementa, que se hipertrofia algunos tipos de células, ¿ya? También se pueden atrofiar en otros casos, vamos a generar luego un daño, y finalmente la pérdida de la adaptación, que es cuando se genera la muerte, ¿ya? Que en el fondo nos van a, en algunos casos se va a mantener, ¿cierto? Se va a adaptar y se va a mantener la homeostasis, pero en otros casos ya ¿cierto? El estrés físico va a ser tan grave, ya que el paciente lo va a llevar a un daño, a una atrofia, a una hipertrofia de ciertas células de sus sistemas. Hipertensión arterial y riesgo cardiovascular.
hay una disminución progresiva del número de cardiomiocitos, ya lo dijimos antes, ¿cierto? Y el número es fijo desde el periodo neonatal, ¿cierto? Nacemos con una cantidad específica de cardiomiocitos y estos van a disminuir. La reducción de la distensibilidad de los vasos y del miocardio también, entonces va a ser cierto que ya no puedan moverse tanto, no tengan la distensión de antes, y esto también del miocardio, que es del músculo que se mueve, que se contrae y se relaja, ¿cierto? En la sístole y la diástole, esto nos va a llevar a una elevación de la presión arterial y también una hipertrofia ventricular izquierda secundaria, ¿ya? Disminuye la elasticidad aórtica, disminuye el flujo sanguíneo, ¿cierto? Coronario, empeora la cardiopatía isquémica y esta frecuencia aumenta con el envejecimiento. Disminuye la distensibilidad arterial, se modifican algunas estructuras, ¿ya? La elastina con la rigidez del colágeno, se altera la vasomotricidad arterial, se eleva la presión arterial sistólica y es superior a la de la presión arterial diastólica. Hay un riesgo trombótico también, ya que el envejecimiento también acompaña una mayor actividad procoagulante. Dentro de la diabetes mellitus tipo 2, en el mundo hay 347 millones de personas con diabetes, ¿ya? Y esto es más o menos del 2012, ya de la OMS, y el 90% tiene diabetes mellitus 2, solamente el 10 tiene 1. Y la OMS prevé, ¿cierto?, que las muertes por diabetes se multipliquen por 2 entre el 2005 y el 2030. Por ejemplo, extrapolarlo sería 4,6 millones de personas muertas como consecuencia de la diabetes. Y dentro de este punto les quiero aclarar un tema, que la complicación más frecuente de los pacientes diabéticos, vamos a encontrar accidente vascular encefálico, ¿ya? Puede ser infarto, desarrollo de hipertensión, cierta hipertrofia del ventrículo también, infarto, accidente vascular encefálico, trombosis, una de las complicaciones más frecuentes, y la otra, ya que es tan alta o más alta que la primera, ya es el daño renal crónico, ya que podemos encontrar en el estadio 1, 2, 3, 4. Y en base a eso, les voy a exponer un problema actual, ya que está ocurriendo en Chile. Imagínense un paciente diabético, ya tiene daño renal crónico tipo 4, ya que es uno de los más graves, y este paciente debe ir a diálisis. ¿Cómo un paciente, imagínense ahora, en el contexto COVID, va a ir a realizarse diálisis en época de COVID? ¿Cómo creen ustedes que se puede realizar esto? Rosita, Catherine, si quiere lo chatea, me lo escribe en el chat, la Rosita me lo puede mencionar. Disculpe, profe, no le alcancé a escuchar. ¿Qué necesita que le diga? El paciente que está con diabetes, ya puede tener algunas complicaciones que tienen que ver con el sistema, cierto, vascular, vale decir infarto, accidente vascular encefálico, trombosis, desarrollo de hipertrofia del ventrículo, hipertensión. Y por otro lado también puede tener enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, dentro de estas dos complicaciones más frecuentes del paciente diabético, ¿cómo creen ustedes que el paciente que se debe afrontar actualmente en época de pandemia, un paciente que debe realizarse diálisis, por ejemplo, una vez por semana? ¿Qué factores creen ustedes que son importantes en este punto? Los factores condicionantes y modificables. Ya, pero ¿cómo creen ustedes que un paciente que tiene diabetes, que tiene que ir a diálisis, qué medidas puede tomar con la pandemia actual? ¿Pero se refiere al tratamiento? Asistir a un centro de diálisis en el contexto actual. ¿Qué medidas que se deberían tomar? Es que hay varios factores involucrados ahí en diálisis.
Por ejemplo. Hay demasiados factores involucrados que primero tenemos que estar involucrado el sistema renal, obviamente, y también el tema de la filtración del glomérulo, porque se supone que la diálisis eso es lo que hace, filtrar esto, la sangre y además filtra también las proteínas, porque no discrimina en ese sentido, sino que filtra solamente. Y eso es súper complicado, al menos en un domicilio manejarlo, o sea, igual depende del estadio. Rosita, la dejé de escuchar, perdí la señal. ¿Me escuchan? Se fue la Rosita. Catherine, ¿me escucha? Que ahí vuelve la Rosita. Ya. Rosita, ahí volvió. Sí, que se me fue la señal. Y la empecé a escuchar como robot primero. Ya, entonces en este punto es súper, súper importante, ya porque son pacientes, ¿cierto?, que no pueden dejar de asistir a su tratamiento, ¿ya? Independiente de lo que esté ocurriendo, se deben tomar las medidas necesarias, tal vez, ¿cierto?, dejar algunos centros, yo creo que sería una opción como para pacientes que ya tienen COVID, dejar ciertas residencias para diálisis, ¿cierto? Porque si no es un paciente que tiene COVID, se junta con otro paciente que no tiene, están los dos en el centro de diálisis a una distancia muy cercana, ¿cierto? Es complicado, ¿ya? Pero en el fondo es un tratamiento que el paciente no puede dejar, ¿ya? Tiene que haber, ¿cierto?, un equilibrio, o sea, hay la diabetes 2, ¿cierto?, un equilibrio inadecuado de la homeostasis de la glucosa, una deficiencia de insulina, producción además de insulina que está baja, deteriorada, resistencia a la insulina en forma periférica, las proteínas, ¿cierto?, se empiezan, ¿cierto?, a tener procesos de glicación, de glicosilación no enzimática del músculo de la miosina, el músculo cardíaco, músculo esquelético y finalmente un deterioro cognitivo acelerado. Dentro de las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes, esto se lo tienen que saber, chiquillas, sí o sí. Hipoglicemia, cuando el paciente, por ejemplo, no comió, se tomó la metformina, no comió, se inyectó la insulina NPH lenta, rápida, ¿cierto? Para el paciente, ¿cierto? Hay una ausencia, ¿cierto?, de la cantidad de hidrato de carbono que debió haber comido. Entonces, el paciente no comió, ya sea una colación o una comida como tal, ¿cierto? Y luego tuvo su terapia farmacológica, vale decir, el medicamento o la insulina en forma normal. O sea, el paciente, ¿cierto?, ya tenía la glicemia, ¿cierto?, apenas la podía mantener, por ejemplo, en 60, y si a eso le agregamos un hipoglicemiante o la insulina, ¿cierto?, le va a disminuir en mayor medida la glicemia. O sea, aquí encontramos que el paciente puede, en el peor de los casos, tener un coma diabético, ¿ya? También encontramos acá la hiperglicemia, ya, por ejemplo, la cetoacidosis diabética o el estado de hiperglicemia hiperosmolar, donde ¿qué ocurre? El paciente, ¿cierto? Por ejemplo, fue un cumpleaños, comió torta, bebida normal, papa frita, pan, por ejemplo, una cantidad grande de hidrato de carbono simple o complejo, ¿ya? Y el paciente cursa con un estado de... Y además, en la noche, ¿cierto?, se olvidó de tomarse el medicamento o de ponerse, por ejemplo, la insulina, ¿ya? Se quedó dormido, lo que sea, entonces el paciente, ¿cierto?, está con una hiperglicemia. Y una vez en clínica vi un paciente que se comió una torta fruna. ¿Las han visto las tortas fruna? Es como chocolate, no sé, y llegó a urgencia con una glicemia de casi 500. ¿Ya? Entonces a veces ciertos alimentos, ¿cierto?, tienen que ser evitados por algunos pacientes con ciertas patologías, ¿cierto? Porque lamentablemente su organismo no va a responder de la misma forma con un organismo sano, ¿ya? Complicaciones crónicas pueden existir macrovasculares, ya aterosclerosis coronaria, aterosclerosis cerebrovascular también,
enfermedad vascular, ¿cierto?, de extremidades inferiores, acelerada, ¿ya? Entonces, si se fijan, las macrovasculares tienen que ver con el tema de las arterias, ¿cierto?, coronarias, cerebrovasculares, enfermedad vascular también de extremidades, ¿ya? Complicaciones microvasculares, vamos a encontrar acá retinopatía, ya cuando el paciente empieza a perder la visión, nefropatía, falla renal, lo que yo les explicaba recién, en el peor caso puede llegar a diálisis, neuropatía periférica, cuando el paciente, ¿cierto?, puede tener úlceras, ya, de extremidades, y en el peor de los casos, amputaciones, y neuropatía autómica, ya, que tiene que ver con los nervios, ya que pueden haber acá síntomas gastrointestinales, genitourinarios, cardiovasculares, disfunción sexual. También encontramos un grupo de alteraciones neurodegenerativas, tales como la demencia senil, que en sí no es una enfermedad, sino que es un grupo de trastornos o síntomas que afectan al cerebro y se presentan con síntomas que afectan con mayor o menor medida la frecuencia de la memoria y el lenguaje. En general, hay una relación entre la inteligencia cristalizada y fluida con la edad, ¿ya? Eso es lo que sabemos. La inteligencia fluida va a ser como la capacidad de recordar cosas, de comunicarnos. También encontramos acá cómo empieza a cambiar, ¿cierto?, nuestras características cognitivas, ¿ya?, lo que olvidamos, ¿ya?, y la enfermedad cognitiva en general, ¿ya?, cómo va a ir disminuyendo con el tiempo. Por ejemplo, lo que recordamos, las cosas como que sabemos cognitivamente, por eso que cuando los pacientes a veces se pierden, los adultos mayores les preguntan, ¿saben qué día soy? ¿Quién es el presidente? ¿Cuál es tu nombre? No son preguntas al azar, ya tiene que ver con una serie de procesos cognitivos internos, ya que el paciente tiene que estar ubicado en tiempo y espacio, ¿ya? Dentro de las alteraciones neurodegenerativas vamos a encontrar clasificación cortical progresiva primaria, enfermedad de Alzheimer, donde hay problemas relacionados con la memoria, con el lenguaje, con alteraciones visuales, visoespaciales, indiferencia, delirios y agitación. Dentro del grupo de la clasificación cortical encontramos la enfermedad de Pick, ya que hay una relativa preservación de la memoria y de las habilidades visuales espaciales, pero hay cambio de personalidad, disfunción motora, la persona puede comer o beber en exceso y también puede perder habilidades lingüísticas. Dentro del tipo de la clasificación subcortical progresiva también está la enfermedad de cuerpos de Lewy, que hay alucinaciones visuales, delirios, síntomas extrapiramidales, estado mental fluctuante y sensibilidad a los medicamentos antipsicóticos. Y también puede haber, según la clasificación cortical y subcortical, demencia vascular, según donde se produzca el infarto, donde hay un inicio abrupto, un deterioro escalonado y se altera la disfunción ejecutiva motora y también hay alteración de la marcha. Dentro de la enfermedad de Alzheimer encontramos un deterioro cognitivo y trastornos conductuales pueden aparecer a partir de los 50 años. La mayor causa de pérdida de capacidad cognitiva en el adulto mayor, ya una de las más frecuentes, se acumulan especies reactivas asociadas al envejecimiento, provocan las principales alteraciones neuromorfofisiológicas. Un tratamiento con antioxidantes ha conseguido ralentizar el avance de la enfermedad, pero no disminuirlo ni curarlo por completo, ¿ya? Solamente se puede ralentizar los síntomas, el avance. En pacientes en general con alteraciones neurodegenerativas, por ejemplo en Alzheimer, había un estudio ayer que decía, por ejemplo, que el paciente que consumía una cantidad de omega 3 suficiente, ¿ya? Según la edad, ya que era alrededor, por ejemplo, de EPA y DHA mínimo 1 gramo al día. Entonces esos pacientes no tenían
enfermedades neurodegenerativas, y si, como Alzheimer, y si medían el EPA y el DHA de pacientes con Alzheimer, era muy bajo comparado con el resto de los pacientes sanos, ¿ya? Entonces no se puede establecer una relación de causalidad. Digámoslo así, paciente que consume omega 3, pescado, jurel, salmón 2 veces por semana y además un suplemento, se puede prevenir. No se puede decir eso, ¿ya? Pero sí, los estudios nos dicen, ya, que el paciente Alzheimer y el paciente sano, adulto mayor, van a haber ciertos niveles superiores, ya, cuando se mide, ¿cierto?, el DHA en plasma y también en células neuronales versus pacientes que ya tienen Alzheimer, ¿ya? Y a su vez, también decían que cuando el paciente ya teniendo una enfermedad se suplementa, no se logran cambios significativos, como pararle el desarrollo de la enfermedad, detenerla, ¿ya? Pero sí en pacientes que son sanos y no presentan enfermedades neurodegenerativas, sí en un estudio que vi tenían estos niveles de omega 3 porque consumían, y también en el caso de que fueran con suplementos ya de EPA y DHA. Al menos en los suplementos se habla de que debe consumir el paciente 1 gramo solamente de DHA, ¿ya? De la enfermedad de Parkinson ya va a haber un deterioro progresivo en las neuronas dopaminérgicas presentes en la sustancia negra del tallo cerebral. O sea, hay un deterioro de las neuronas ocupadas, ubicadas en un lugar específico del cerebro. También hay una autooxidación de la dopamina debido a la exposición de altas concentraciones de radicales libres. O sea, acá tenemos, ¿cierto?, un corte, ya si el paciente le cortaran, ¿cierto?, de esta forma, podríamos ver de esta forma, aquí tenemos los ojos, ¿cierto?, el cerebro, y tenemos acá, ¿cierto?, el tallo cerebral y la sustancia negra. Entonces, si se fijan acá, está el paciente normal, pero en el paciente que tiene Parkinson se ve una disminución de la sustancia negra, ¿cierto?, en el tallo cerebral. Enfermedad de Parkinson, la sintomatología, ¿cierto?, va a ser pérdida de la coordinación de los movimientos, ¿ya?, reducción de la movilidad, parálisis, y en primeras etapas hay alteraciones gastrointestinales. La depresión, ¿cierto? Algunos dicen, no, pero es normal que el adulto mayor esté triste, que se sienta solo, que llore, ya. La depresión no es normal, ¿ya? El suicidio es más frecuente en la población que envejece, en un 16%, en comparación con el 14% de la población adolescente. O sea, incluso es mayor en adultos mayores que en los adolescentes. Los adultos mayores pueden negar sentirse triste, pero quejarse de sentirse cansados o tener poca energía o baja motivación. Uno de los signos son aumento de la ansiedad, irritabilidad, pérdida de peso e insomnio. Es muy importante el reconocimiento de la depresión. Bueno, Rosita, no se preocupe. Dentro de la depresión, que es una de las alteraciones neurodegenerativas, algunas claves para poder identificar a tiempo depresión en adultos mayores son dolores o molestias inexplicables o agravadas, sensación de desesperanza, de desamparo, ansiedad y preocupaciones, problemas de memoria, pérdida de peso, pérdida de la sensación de placer, movimiento ralentizado, irritabilidad, falta de interés. Vale decir en el cuidado personal, por ejemplo, estar todo el día sin comer, saltarse las comidas, olvidar sus medicamentos, descuidar su higiene personal. Cansancio o apatía. O sea, acá vamos a encontrar las características de delirio, demencia y de depresión. Encontramos acá entonces, por ejemplo, dentro del delirio, sensación alterada de disminución del nivel de conciencia, falta de atención, distracción, somnolencia, aturdimiento, deterioro
cognitivo, labilidad emocional, o sea, el paciente es muy lábil emocionalmente, dificultad para hablar, aparición repentina en horas o días, pérdida de la memoria, y por lo general puede ser peor en la tarde o en la noche. En la demencia hay una disminución global de la capacidad cognitiva en la conciencia clara. Inicialmente el paciente está alerta, está atento, pero poco a poco se desarrolla amnesia, afasia, agnosia, apraxia. El paciente ya no tiene ninguna expresión, ¿ya? Funcionamiento ejecutivo perturbado, no hay signos de enfermedad. También puede existir depresión, delirio, alucinaciones, relativamente poco frecuente, también irritabilidad. El habla es normal en las primeras etapas. Inicio lento durante meses o años. Pérdida de la memoria y no hay un patrón claro de las características diurnas o nocturnas. Dentro de la depresión vamos a encontrar una perturbación en el estado de ánimo, asociada con el sentido vital bajo y baja la autoactitud. Tristeza, anedonia, llanto. Fatiga, insomnio, anorexia, culpa, desesperanza, impotencia. El lenguaje, el habla está normal. Dentro de la memoria no hay pérdida de memoria y de las características diurnas es peor por la mañana. ¿Qué patologías pueden estar presentes en el adulto mayor? Enfermedades mentales, osteoporosis. De las que dijimos recién. Ah, ya, Alzheimer. Ya, pero eso son neurodegenerativas. Yo me refiero a patologías del otro grupo, pueden ser patologías crónicas. Diabetes, hipertensión. Claro, es que ya. Iba a decirlas, pero no pensé que iban a ser como tan crónicas. Se me desconecta la señal, dice la Rosita, Parkinson, ya. Entonces, el Parkinson, Alzheimer, demencia, depresión, ¿cierto? Van a ser neurodegenerativas, ¿ya? Y el resto son más bien patologías crónicas, ¿ya? Fragilidad en el adulto mayor. Diagnóstico de fragilidad, entonces el paciente va a tener un adelgazamiento involuntario, más de 5 kilos en el último año, o pérdida involuntaria de al menos el 5% del peso del año anterior. Agotamiento notificado por el paciente, debilidad. La fuerza, ¿cierto?, se mide por el dinamómetro. Entonces, si el paciente me refiere que antes tenía más fuerza, ahora apenas puede con el dinamómetro ya idealmente ir registrando, ya qué tanta fuerza está teniendo ahora respecto a antes. Lentitud de la marcha, el tiempo necesario para caminar una distancia de 5 metros al ritmo habitual. También hay un examen que se realiza en APS, ya respecto a la lentitud de la marcha, para analizar si el paciente es o no autovalente, ¿ya? Entonces ponen una silla, otra silla, 5 metros, y miden el tiempo, cuánto se demora, ¿cierto?, junto a muchas otras preguntas, en caminar de un lado hacia el otro. Bajo nivel de actividad física, determinado a partir de 18 actividades incluidas en el cuestionario de valoración de actividad física en el tiempo libre de Minnesota. La velocidad de la marcha, ¿cómo va a ir cambiando? Discapacidad a 1 año, discapacidad a 4 años. Ya, entonces tenemos acá que en general, ¿cierto?, la velocidad de la marcha, cómo va, ¿cierto?, cambiando y a través del tiempo, cuál es la incidencia de capacidad y cómo va a ir, ¿cierto?, la discapacidad a 1 año o a 4 años, según el tipo de discapacidad del paciente. El ciclo de fragilidad, vamos a encontrar primero, ¿cierto?, la de nutrición crónica debido a alteración neuroendocrina, anorexia del envejecimiento. Por lo tanto, vamos a encontrar una inadecuada ingesta de proteína y de energía total, por consiguiente un déficit de micronutrientes. Vamos a encontrar acá también el envejecimiento y enfermedad, los cambios fisiológicos musculoesqueléticos ya mencionados, la sarcopenia, ya que dijimos que era la pérdida de masa muscular. Ya, entonces también encontramos acá un balance negativo de energía, pérdida de peso,
disminuye el volumen de oxígeno máximo, disminuye la fuerza y el vigor, también disminuye la tasa metabólica basal, como disminuye el músculo, tenemos sarcopenia, disminuye la fuerza, también se lentece la marcha, eso en algunos casos podría llegar a discapacidad o a dependencia, ya disminuye, ¿cierto?, la actividad física, disminuye el gasto energético total, y así de esta forma este ciclo se mantiene en el adulto mayor. Ay, ¿no me escucha, Rosita? ¿Catherine me escucha? Yo sí, profe. ¿Y la Es Rosita me que escucha? yo estaba conectada a otra red y no me había dado cuenta y por eso no escuchaba nada, pero de repente me fijé y por eso volví. La Catherine me dice que me escucha. La Rosita no me escucha. Aquí encontramos una tabla de la fragilidad en el adulto mayor, ya que en general si tengo un paciente en seguimiento entre 3 a 7 años, 3 y 7 años, pacientes frágiles y no frágiles, el paciente frágil, ¿cierto?, va a tener mayor hospitalización, independiente del seguimiento, mayor riesgo de caída, mayor caída, no riesgo de caída, mayor caída en sí, mayor también deterioro funcional en un paciente que es frágil, y por consiguiente también mayor enfermedad cardiovascular y asociado también a muerte, ¿ya? Pero, ¿qué actividades, ¿cierto? ¿Qué acciones pueden revertir la fragilidad en cierto punto? El ejercicio y la alimentación, ¿ya? Es una característica que distingue el síndrome de fragilidad de los efectos del envejecimiento, es la reversibilidad potencial de muchas de sus manifestaciones. Un IMC alto o bajo aumenta el riesgo de fragilidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Súper importante, o sea, el paciente que está desnutrido y el paciente que está obeso, ya van a ser, ¿cierto?, posible que el paciente sea más prevalente su fragilidad, pero en mayor medida el paciente que está, ¿cierto?, desnutrido. Si se fijan, ¿cierto?, acá tenemos 0,1, casi 0,2, aquí 0,15, 0,1, menos, pero si se fijan en el paciente que está con un IMC normal, ¿cierto?, va a ser el paciente que va a tener más probable que tenga menos riesgo de fragilidad, ¿ya? Entonces, los extremos, que vendría siendo el IMC de nutrido o el IMC de obeso, van a presentar, ¿cierto?, más riesgo de fragilidad. La incidencia de desnutrición. En la práctica se observa en un 8% de los pacientes adultos ambulatorios y en un 27% de los mayores de 65 años con desnutrición. O sea, si yo comparo 4 por 8, 32, casi 3,5 veces más frecuente la desnutrición en paciente adulto mayor que en paciente adulto. 3,5 veces, igual es harto, ¿ya? Yo pensé que era más bajo en el paciente adulto. Ya, pero en ambos es significativo, es alto, un 8 y un 27 es significativo, ¿ya? Y en general, la prevalencia de nutrición en pacientes hospitalizados en total fluctúa entre un 30 y un 55, o sea, es aún mayor. ¿Dónde radica la importancia clínica? Es un importante factor de riesgo para el aumento de la mortalidad del 9 al 38, ¿ya? Si un paciente, ¿cierto?, se encuentra con estado nutricional normal, ¿cierto?, va a ser menos probable, ¿ya?, que el paciente, ¿cierto?, tenga desnutrición, ¿ya? Es un mayor riesgo de padecer complicaciones durante la hospitalización el hecho de que tenga desnutrición, y a su vez va a tener un mayor riesgo de reducción de las actividades diarias y del desempeño físico. O sea, con desnutrición, la morbimortalidad aumenta el riesgo de complicaciones durante la hospitalización y también aumenta el riesgo de disminuir el número o la frecuencia de actividades diarias y también del desempeño físico. Complicaciones asociadas en la fragilidad del adulto mayor.
como las caídas, esas cosas, como lentitud de la marcha, ¿Ya? lo que decía De la marcha, caídas, ¿qué más? claro, adelgazamiento de la musculatura. Ya, disminuir, ¿cierto? Que disminuye, ¿cierto? La masa La masa, muscular, ¿ya? ajá, sí, baja también, baja la actividad física. ¿Ya? eh, ¿Qué factores pueden revertir la fragilidad del adulto mayor? ¿Qué factores pueden revertir? ¿Qué factores pueden revertir? Eran dos cosas. Sí, me acuerdo que lo dijo, espérame, dejé buscar. Ya se salió de nuevo, pucha, no tiene internet, qué fome. Puede ser la alimentación Sí, y espérame que anoté la alimentación y el ejercicio puede ser igual porque si empiezan a hacer ejercicio ya como que no se van a cansar tanto, van a tener un poquito más de movimiento en las articulaciones. o sea, de esta forma, ¿cierto? Con la alimentación y la actividad física, ¿cierto? Se podría, no sé si llegar a revertir la fragilidad como tal, según el estudio lo que mantiene, pero sí significa que el paciente va a ser por mayor tiempo autovalente, no va a tener, ¿cierto? Una disminución de un enlentecimiento de la marcha, ¿cierto? Probablemente no va a estar desnutrido. Significa una serie de otras cosas asociadas, de otros riesgos asociados, ¿ya? Y esta es la primera parte de la clase. ¿Esta clase la subí, Caterina? No, no me acuerdo, parece que sí. Sí, está subida como clase 7. Igual como tiene... Súper, entonces ahora nos falta ver la clase 8. Ya, entonces esta es la penúltima clase, porque nos queda la última clase la semana subsiguiente. No sé si la Katy alcanzó a ver esto. A ver si... que no hay clase la otra semana. Esto, mira, que la solemne es el 17. La próxima clase es el es el 3, pero el 3 no hay clase porque es semana libre. Entonces la tarea que se las di, en vez del 3, se las di para el 6 de julio, que es un video que se los voy a explicar al finalizar la clase, ¿ya? Ya. Y la clase subsiguiente, que es el 10 de julio, porque como el 3 es feriado, vamos a hacer un control de hoy del adulto mayor de estas dos clases, que es la clase 7 y la 8, y además vamos a hacer una clase de las dietas que nos falta ver de las dietas de moda. Ya. Vamos entonces, adulto mayor. Sigamos. Vamos a ver algunas condicionantes en la alimentación del adulto mayor, el fenómeno de la polifarmacia, ya que cuando los abuelitos, los adultos mayores dicen, lo que pasa es que yo tengo insuficiencia hepática, tengo diabetes, tengo hipertensión, tengo artrosis, y eso es súper frecuente, o sea, lo que es más frecuente es que un adulto mayor tenga más de una enfermedad crónica, ¿ya? Lo raro es que no tenga ninguna o tenga solo una, ¿ya? Los requerimientos nutricionales, que son básicamente lo mismo que ya vimos, ya, pero vamos a ver qué fórmulas de las que ya vimos se utilizan en el adulto mayor, cuáles son los nutrientes críticos en el adulto mayor, cuáles son las características de la nutrición por vía oral, cuáles son las guías alimentarias del adulto mayor y qué son los puntos importantes del PACAM, cuáles son sus beneficiarios y cuáles son los nutrientes principales de la alimentación, ¿cierto?, entregada por el programa de alimentación complementaria del adulto mayor. Condicionantes de la alimentación. Entonces, la ingesta de alimentos en el adulto mayor ya puede estar caracterizada por un ayuno repetido. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, ¿cierto?, constantemente se salta ciertos horarios de comida, ¿ya?
También encontramos algunas dietas restrictivas para tratar patologías crónicas. Ejemplo, usted puede consumir al día 180 gramos de hidrato de carbono, no más. No puede consumir sal, ya no puede consumir grasa en insuficiencia hepática, no puede consumir proteínas o agua, cierta cantidad de la patología renal, ya sodio, potasio, fósforo, ya también algunos electrolitos, minerales plasmáticos también se restringen. Entonces vamos a encontrar dietas que son muy restrictivas para tratar ciertas patologías crónicas. Anorexia también, que el adulto mayor puede tener falta de apetito, ¿ya? También puede decir, como yo vivo solo, no quiero cocinar, como un pancito, ya algo más bien a la rápida, ¿ya? Pérdida de la capacidad funcional, saciedad precoz debido a una menor distensión del fundus gástrico, entonces como no se expande, se queda de ese tamaño, ya la saciedad va a ser precoz, el paciente va a comer poquitito y se va a encontrar satisfecho, ¿ya? Alteraciones bucales, serostomía, por ejemplo, sequedad de la boca, disminución de la cantidad de producción del flujo de saliva, pérdida de algunas piezas dentarias, como dijimos también anteriormente, hay alteración en la percepción del gusto, ¿cierto? Como disminuyen las papilas, y hay también algunos receptores que se encuentran acá en el centro del sabor, ¿ya? Trastornos también de la deglución, puede tener alguna dificultad para consumir los alimentos o el proceso mismo de deglución, pérdida de la agudeza visual, ¿ya? Alteraciones cognitivas, afectivas, también puede tener algún duelo, también va a estar asociado a los recursos económicos y a la religión. En la alteración del gusto también puede existir una pérdida del gusto, y como hay una pérdida del gusto, puede haber un consumo excesivo de ciertos alimentos que dan sabor, como la sal o el azúcar, ¿ya? Porque el paciente puede decir, es que no siento lo salado, y le pone mucha cantidad de sal o de azúcar, ¿ya? Dentro de la absorción y la digestión de los nutrientes, disminuye la secreción de enzimas. También hay serostomía, disminución de la motilidad intestinal, cambios en la mucosa gástrica. Fármacos tales como antidepresivos, antiparkinsonianos, antihistamínicos, también pueden alterar la absorción de los nutrientes. Enfermedades inflamatorias intestinales, cirrosis hepática y la propia desnutrición, también como hay constipación, hay abuso de los laxantes. Dentro de la utilización de los nutrientes hay un estado hipermetabólica, también puede haber enfermedades crónicas tales como EPOC, insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia renal avanzada, cirrosis hepática, fístulas o úlceras crónicas. Enfermedades agudas, por ejemplo, infección del tracto respiratorio, neumonía, ¿ya? Bronquitis, también del tracto urinario, estrés quirúrgico debido a una cirugía, fractura, accidente vascular agudo, descompensaciones cardíacas o enfermedad neoplástica, cáncer. Dentro de la polifarmacia en el adulto mayor, esto consumo excesivo de fármacos para tratar ciertas patologías que pueden provocar una disminución en la absorción y del metabolismo de los nutrientes. También pueden provocar anorexia, inapetencia en ciertos horarios del día. Los antiácidos, a su vez, afectan la absorción del calcio y folatos. La aspirina inhibe la captación de los folatos por los glóbulos rojos. La fenitoína aumenta el catabolismo de la vitamina D. Los antibióticos de amplio espectro disminuyen la generación por el colon de la vitamina K. Los diuréticos pueden depletar minerales, por ejemplo, como potasio, calcio, magnesio y zinc. Algunos medicamentos inductores del sueño son un factor de riesgo de caídas y fracturas, porque el paciente, si va a estar como en estado de somnolencia, se puede levantar y puede caer y fracturarse. Disculpe. Dígame. ¿Depletar es como inhibir los minerales? Por ejemplo, el paciente, imagínate, se toma un diurético, por ejemplo, una hidroclorotiazida, que está dentro de sus
prescripción para tratar la hipertensión. Entonces, cuando el paciente toma un diurético, ¿qué es lo que se va, además de los diuréticos, junto con la orina, algunos minerales, como potasio, calcio, magnesio? Lo que yo tenía guardado se va a depletar y se puede excretar. El consumo también excesivo de alcohol, que en Chile es muy frecuente, puede provocar alteraciones nutricionales y cognitivas. Encontramos acá algunos medicamentos frecuentes de consumo por los adultos mayores y su efecto en la nutrición. La medicación cardiológica, por ejemplo la dioxina, puede generar anorexia. Algunos hipotensores, como los diuréticos, pueden causar deshidratación o anorexia. Algunos polivitamínicos, tipo vitamina K, obviamente que interactúan con anticoagulantes, y la vitamina K es de coagular. Analgésicos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, puede generar anorexia. Algunos medicamentos para dormir, por ejemplo, diazepam, pueden disminuir la ingesta de alimentos. Algunos laxantes, por ejemplo, el aceite mineral, pueden disminuir la absorción de vitaminas liposolubles. Algunos antiácidos, por ejemplo, ranitidina, pueden generar hipocloridria, que es una disminución de la secreción de HCl por el estómago. Algunos fármacos, por ejemplo, anticoagulantes orales, pueden tener deficiencia en vitamina K, entonces pueden inhibir el efecto de esta misma, ¿ya? Algunos antiácidos pueden deficitar cierto fosfato, tiamina, porque los quelan, impide la absorción. Algunos antiinflamatorios pueden hacer que la vitamina C se encuentre disminuida porque se absorbe menos. Colchicina, colestiramina, los corticosteroides, la vitamina D, la fenitoína, el calcio y el magnesio, fenobarbital, folato, calcio, magnesio, vitamina D. Furosemida también es frecuente, que es para eliminar líquido, como lo dije recién, se me fue la palabra, pero es como la hidroclorotiazida, para eliminar líquidos, ¿ya? Calcio, magnesio, potasio, Na. Hidroclorotiazida es como la furosemida, ¿ya? Son ambas para eliminar líquidos, ¿ya? Hidralacina y osinacida, ese es tiene que ver con el bloqueo de del colesterol. Laxantes, litio, metformina, tetraciclinas, etc. Mecanismos mediante los cuales afectan la absorción. Encontramos incompatibilidades físico-químicas, por ejemplo, la fibra, las pectinas, versus la amoxicilina, paracetamol o lovastatina. También encontramos acá que la complejación, ejemplo, los minerales de la dieta versus tetraciclina, quinolonas, antiácidos, fosfatos versus antiácidos, levodopa versus el hierro, sucralfato versus proteínas, ¿ya? ¿Cuáles aumentan el pH intestinal? Aumentan la absorción con el pH ácido, tiamina, cianocobalamina, hierro, isoniazida, sucralfato, ketoconazol. ¿Cuáles aumentan su absorción con un pH alcalino, omeprazol y ciprofloxacino? ¿Cuáles tienen competencia por mecanismo de absorción mediados por transportadores, aminoácidos, oligopéptidos, metildopa y levodopa? ¿Cuáles influyen en la motilidad gastrointestinal? Disminuyen la motilidad gastrointestinal, atropina, antihistamínicos, antidepresivos. Aumentan la motilidad gastrointestinal, procinéticos, eritromicina, bisocadilio, lactulosa, neostigmina. Según la dieta, la composición y la consistencia. ¿Qué enfermedades o intervenciones quirúrgicas? Algunas enzimas pancreáticas y sales biliares, altera la flora gastrointestinal, la atobaquiona y greseofulvina, según la morfología y función de la mucosa gastrointestinal. Ya, Catherine, hagamos un break, que aún nos queda mucho, ¿ya? 15 minutitos y vuelve a las 1:15, a ver si vuelve la Rosita con la Dani, que igual prometieron que iban a volver, ¿ya?
Vamos Ya, ya, pero nos vemos un a ver, cuarto. en 15.